¿Retiraste el dinero que te pagaron? Correcto. ¿Por qué lo dices como si fuera tan obvio? En estos 5 años, incluso cuando te he dado dinero, no me has dado las gracias ni una sola vez. Si trabajas a tiempo completo y vives en casa, es natural que contribuyas con dinero. Sería mejor que estuvieras agradecida por haber sido criada hasta este punto. Entiendo lo que quieres decir, mamá. ¿Qué pasa? Estás inusualmente confrontativa hoy. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Ella está siendo extraña, diciendo que no hay agradecimientos incluso cuando da dinero. ¿Dijiste eso? Tienes que ir a la universidad porque te criamos. ¿No crees que contribuir con dinero es una forma de devolver eso? Es tu deber como hija mayor. Entiendo que necesito contribuir con dinero ya que vivo en casa, pero no estoy apoyando a las 3 que no están trabajando. Eso no está bien. Trabajo, pero no como empleada a tiempo completo como tú. ¿Estás diciendo que los trabajos a tiempo parcial no cuentan como trabajo? ¿Entonces quieres usar todo el dinero que ganas para ti sin pagarle a tus padres? ¿Qué piensas de nosotros? No puedes vivir aquí si no quieres contribuir con dinero. Vete rápido. Bueno, será difícil para alguien que solo puede trabajar como tú vivir sola, hermana. Jaja. Durante los últimos 5 años, he estado dando dinero a mi familia todos los meses. Parecía natural renunciar a mis ganancias para mantener a mi familia. Estaba tan presionada que nunca lo cuestioné. Pero ahora soy diferente. Finalmente, me di cuenta de que la situación en la que estaba no era la correcta. Gracias. Me iré de la casa. Creo que perderán el apoyo que dieron por sentado y seguramente se arrepentirán. Como era de esperar, pasó un mes y finalmente sonó mi teléfono. Mi nombre es Bridget. Todavía no estoy casada y nunca he salido de la casa de mis padres. Incluso si trabajo, vivir en casa a menudo hace que la gente piense que dependo de mis padres. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Hay razones por las que he estado viviendo en casa hasta ahora. Retrocedamos un poco y comencemos desde mi infancia. Tenía 7 años cuando nació mi hermana. Es una niña muy mona. Es tu hermana, Bridget. Llévate bien con ella. La protegeré porque soy la hermana mayor. Recuerdo vívidamente cómo mi padre, Douglas, y mi madre, Cheryl, estaban encantados con el nacimiento de su segundo hijo. En aquel entonces, él solía burlarse de mi hermana Mary y mi madre lo regañaba. Probablemente no podía evitar adorarla. Yo también estaba deseando jugar con Mary. Pero nunca pude llegar a simpatizar con Mary. Mamá, ¿sabes dónde está mi bolso de gimnasia? ¿No está colgado? Deberías prepararlo tú misma. Normalmente, siempre colgaba mi bolsa de deporte en el gancho de la estantería del salón. Como no estaba allí, se lo preguntaba a mi madre. A pesar de ello, mi madre parecía completamente indiferente conmigo, siempre respondía con frialdad. Por lo general, acababa encontrándola en el cajón, donde a menudo se mezclaba con otras prendas cuando mi madre tenía prisa o no se daba cuenta. Cada vez, tenía que buscar a fondo en todos los cajones de la casa. En el momento en que finalmente encontraba la bolsa, por desgracia, mi madre venía al lugar. ¿Qué estás haciendo? Los cajones están desordenados. Lo siento. Necesitas más cuidado que Mary. Incluso siendo estudiante de primaria, no podía aceptar esta situación. Pero aunque creía en mi corazón que no era culpa mía, en el momento en que mis padres me gritaban en voz alta, inconscientemente me convencía a mí misma de que era yo la culpable. Así es la psicología de un niño pequeño. Desde que nació mi hermana, mi madre empezó a enfadarse conmigo a menudo. A partir de ese momento, poco a poco me volví incapaz de decirle nada a mi madre. Además, empecé a sentir el mismo miedo hacia mi padre. ¿Qué compraste? ¿Un juguete para Mary? Pensé que a Mary le gustaría. Yo también quiero un juguete. Te compraré uno la próxima vez. Pero llevas un tiempo diciendo eso. Siempre es Mary. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Lo compro porque quiero. Si sigues diciendo, cómpralo,
hace que no quiera comprarlo. En el momento en que se hicieron eco los gritos de mi padre, mi hermana empezó a llorar y él la levantó rápidamente para que dejara de llorar. Mi presencia, con cara de estar a punto de llorar, fue completamente ignorada. Nadie se preocupaba por mí. Los regaños de mi madre eran dolorosos, pero la abrumadora intimidación de la voz gritadora de mi padre era algo que me resultaba muy difícil de soportar. Siempre estaba tensa y asustada delante de mi padre. Mi madre nunca me defendió. Oye, mamá, te regañan por estar celosa de Mary y pedirle juguetes, especialmente porque eres la hermana mayor. ¿No lo entiendes? En cambio, ven aquí y ayúdame. Mi madre me entregó una esponja con jabón para ayudar con la limpieza de la cena. Agarrando la esponja espumosa que me entregó mi madre, lavé los platos uno tras otro como si fuera parte de mi rutina. Gracias por encargarte de la limpieza. Mi madre se fue del lugar y fue a cuidar a mi hermana. Si bien podía sentir la presencia de mis padres divirtiéndose y cuidando a mi hermana detrás de mí, no tuve más remedio que continuar lavando los platos en silencio sola. Cuando nace el segundo hijo, el tiempo que pasamos con el primero inevitablemente disminuye. Como resultado, es común sentir soledad y aislamiento, aunque el niño mayor todavía es pequeño, a menudo se espera que ayude con las tareas del hogar y el cuidado del niño como parte de su función. Por supuesto, ser padres es más difícil de lo que uno se imagina. Especialmente cuando los padres carecen del tiempo o la capacidad emocional, puede resultar difícil brindarles suficiente atención y amor a los niños. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y los niños crecen, estos problemas a menudo se resuelven naturalmente por sí solos. Traté de convencerme de que el trato diferente que recibí se debía a que mi hermana aún era joven. Pero la realidad era completamente diferente de lo que había previsto. En cambio, la situación empeoró y la diferencia en cómo mis padres me trataban a mí y a mi hermana se hizo aún más pronunciada. Tengo un pedido para ti, papá. ¿Qué es? Dime. ¿Puedes comprarme la ropa que aparece aquí? ¿Cuánto cuesta? Espero que no sea caro. Por favor, quiero esto. Está bien, hablaré con tu mamá al respecto. Sí. Te amo, papá. Mi hermana cogió la revista, la hizo girar como un juguete y se rió feliz. Solo recibía regalos de mis padres en días especiales como cumpleaños o Navidad, pero para mi hermana era diferente. Si ella decía que quería algo, incluso si era algo trivial, nuestros padres se lo compraban inmediatamente. Al ver cómo mi hermana siempre se las arreglaba para conseguir las cosas, reuní un poco de coraje e intenté preguntar también. Sin embargo, la respuesta fue sorprendentemente despectiva y con un simple ten paciencia se resolvió. Perdí la energía para seguir insistiendo. A medida que mi hermana crecía, mis padres cada vez hacían más lo que ella pedía y la brecha en la forma en que nos trataban aumentó. Hablando de eso, ¿qué pasa con la ropa lavada? Queriendo ser una buena niña, fui a tender la ropa sin discutir con mi madre. A medida que pasaban los días, comencé a evaluar gradualmente el estado de ánimo de mis padres. Constantemente me preocupaba cómo me veían y no podía relajarme realmente ni siquiera cuando estaba en casa. Sintiéndome incómoda en la casa y queriendo cambiar mi entorno vital en ese momento yendo a la universidad, decidí hablarlo con valentía con mis padres. Estoy pensando en vivir sola cuando esté en la universidad. Manejaré el alquiler y los gastos de manutención trabajando a tiempo parcial. ¿Está bien? ¿Vivir sola? ¿Te refieres a mudarte? ¿Qué te pasa de repente? Vivir sola es peligroso. Así es. Papá se pondría triste si te fueras, Bridget. Nos preocupamos por ti. Aunque no aprobaban que viviera sola, no discutí con ellos y desistí de la idea. Al principio, sentí que mis padres solo estaban particularmente interesados en mi hermana. Pero lo que dijeron parecía indicar que mis sentimientos eran solo un malentendido unilateral. Mis padres parecían preocuparse por mí como su hija, y mi padre parecía especialmente triste por la idea de que me fuera. Al ver su reacción, la nube en mi mente se despejó y me sentí aliviada. Tal vez sorprendida por mi deseo de vivir sola, noté un claro cambio en la actitud de mis padres.
Mi madre dejó de imponerme las tareas domésticas y mi padre comenzó a preocuparse por mí. Me sentí aliviada de no tener que preocuparme más por el estado de ánimo de mis padres. Cuando comenzó la vida universitaria, me recibió una rutina que no era diferente a la anterior. ¿Qué hay para desayunar hoy? He estado despierta toda la noche y todavía no lo he hecho. ¿Todavía no lo has hecho? ¿Qué hora crees que es? No descuides tus tareas solo porque vas a la universidad. Tienes que trabajar para pagar tu matrícula. Buenos días, hermana. ¿Ya está listo el desayuno? Lo haré rápido, así que por favor espera un poco más. Apurada como estaba, agarré la tostada caliente de la tostadora sin perder un segundo y la puse en un plato. Por más ocupada que estuviera, nadie me ayudaba hasta que llevaba el desayuno a la mesa. Ellos seguían sentados en el sofá, viendo la televisión sin moverse mucho. Mis tareas no se limitaban a preparar el desayuno. Yo era responsable de muchas otras tareas domésticas, preparar la cena, limpiar y lavar la ropa. Yo me encargaba de todas las tareas domésticas. Antes, creía que mis padres se preocupaban por mí y por eso me llamaron para vivir con ellos. Pero me di cuenta de que era un malentendido. Cuando se acercaba mi graduación, decidí una vez más irme de esta casa. Papá, mamá, quiero que me escuchen. Después de graduarme de la universidad, viviré sola. ¿Tanto quieres vivir sola? ¿Por qué no te quedas aquí hasta que te cases? Así es. Después de todos los problemas que pasamos para enviarte a la universidad, ¿quieres dejarnos tan pronto como te gradúes? No pisotees nuestros sentimientos. ¿Estás planeando abandonarnos cuando ya no seamos útiles? Sentí que mis padres no me permitirían vivir sola porque tendrían que hacer las tareas domésticas y la limpieza sin mí. Pero esta vez, estaba decidida a no ceder ante su oposición y a mantener mi propia voluntad, pasara lo que pasara. Sin embargo, mis padres lloraron y me rogaron que no me fuera, diciendo que era cruel abandonarlos. Frente a esta faceta de mis padres que nunca había visto antes, me sentí conmovida. Una vez más, tuve que renunciar a la idea de vivir sola. Este incidente fue realmente un momento que podría haber cambiado mi destino. Como no seguí adelante con mi vida sola, mi vida a partir de entonces se volvió mucho más difícil. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo en ventas en una compañía de seguros. Trabajaba desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, constantemente ocupada con las tareas diarias. A pesar de esto, la situación en la que yo era casi la única responsable de las tareas domésticas no cambió. Además, ahora que estaba ganando un ingreso como adulta trabajadora, mis padres y mi hermana, Mary, comenzaron a pedirme todo lo que querían. Ya casi es tu primer día de pago. ¿Qué quieres que compremos? ¿De qué estás hablando? Le he echado el ojo a una tienda. Yo también quiero algo, hermana mayor. Se llevó a cabo una discusión familiar para decidir qué comprar con mi primer cheque de pago. Sin embargo, sentí que mi presencia era completamente ignorada. Al ver a los tres hablando alegremente, me sentí tan distante, como si no estuviera allí. Lo mismo continuaba cada vez que recibía mi cheque de pago. Si solo hubieran sido ellos los que vinieron a mí con sus lindas solicitudes, tal vez hubiera podido aceptarlo. Pero después de 3 meses, comenzaron a decir que era molesto decirme lo que querían y simplemente exigieron el dinero. Aunque son familia, debería haber podido negarme cuando me pidieron dinero. Sin embargo, tal vez debido al trauma de mi infancia o mi deseo de ser un niño bueno, me encontré incapaz de decir nada a mis padres y terminé dándoles dinero de mala gana. Dame un poco también. Incluso mi hermana, Mary, era alguien a quien no podía responder. En esta casa, parece que mis padres y mi hermana están por encima de mí, y yo soy el único por debajo. Al principio, las cantidades que pedían eran pequeñas, así que pensé que un poco no vendría mal. Sin embargo, a medida que las cantidades aumentaron gradualmente, comencé a tener dudas. He traído la parte de este mes. Gracias por tu arduo trabajo este mes. Cuando le entregué el sobre, mi madre lo recibió con tanta naturalidad como si estuviera cogiendo un control remoto.
Como nuevo empleado, mis ingresos eran de unos $2.500. Al cabo de un año, me encontré dando la mayor parte de mi salario a mi familia. Solo tenía unos $200 para mí cada mes. Administrarme con $200 fue más difícil de lo que esperaba. No podía permitirme salir a comer con amigos o visitar la peluquería. Mis días eran simplemente ir y venir entre casa y el trabajo, y tenía que quedarme en casa incluso los fines de semana. En el trabajo, como no me arreglaba bien, empezaron a correr rumores infundados que sugerían que o tenía problemas económicos o que un hombre me estaba engañando. Incapaz de revelar la verdad, no tuve más remedio que ignorar los chismes. A medida que esta situación continuaba, antes de que me diera cuenta, habían pasado 5 años y había cumplido 28. No es que simplemente haya pasado estos 5 años sin decir nada. Si bien no logré resultados que cambiaran drásticamente mi situación, hice algunos pequeños esfuerzos. ¿Puedo reducir un poco el dinero que les doy a todos? ¿Está bien? De ninguna manera. ¿De qué estás hablando? La cara enojada de mi padre estaba justo frente a mí. Podía sentir la intensidad como si estuviera a punto de atacarme. Lo siento. Mientras mi padre se alejaba de mí, me di cuenta de que inconscientemente había estado conteniendo la respiración. Finalmente exhalé profundamente, sintiéndome aliviado. Cada vez que dudaba en entregar mi salario, mis padres usaban varios métodos para presionarme. Después de 5 años en mi trabajo, mi salario mensual había alcanzado los $3,000. Entre mis compañeros, esta cantidad era bastante buena y también se debía a que había trabajado muy duro. Sin embargo, la razón de este esfuerzo no era necesariamente digna de elogio. ¿No ha aumentado tu salario en absoluto? ¿No se supone que debe aumentar en función del rendimiento y las ventas? ¿No estás trabajando lo suficiente? Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Deja de poner excusas y trabaja más duro. Trabajé aún más duro y, como resultado, mi salario aumentó. Sin embargo, como tuve que darle toda la parte aumentada de mi salario a mi familia, todavía solo me quedaban $200 para mí. Las razones equivocadas de mis esfuerzos llevaron a varios cambios a mi alrededor. Mis padres se jubilaron hace 2 años y cambiaron a trabajos de media jornada. A pesar de trabajar a media jornada, no parecían estar trabajando desesperadamente. A pesar de mi duro trabajo, mis padres a menudo pasaban sus días relajándose en casa. $3,000 al mes era una cantidad típica para vivir de una familia de 4, y mi salario apenas era suficiente para mantener el estilo de vida de toda mi familia. Mis padres, que no tenían que preocuparse por los gastos de vida, usaban libremente el dinero que ganaban en trabajos de media jornada. Estoy en casa. Oh, bienvenido de nuevo. Cuando regresé a casa, vi a mis padres disfrutando de dulces en la sala de estar. Para el mundo exterior, el estilo de vida de mis padres puede no parecer muy diferente al de otras familias. Sin embargo, yo mismo vivía con $200, sus acciones de disfrutar de dulces me parecieron increíblemente lujosas. ¿Qué es eso? Es pudín. También hay un poco para ti en el refrigerador. Al percibir mi regreso, mi hermana salió de su habitación para cenar. Mientras yo comenzaba a preparar la cena, mi hermana sacó el pudín del refrigerador y comenzó a comerlo. Cuando abrí el refrigerador para sacar los ingredientes, descubrí que el pudín que tanto había esperado había desaparecido. Mi hermana comió felizmente pudín con nuestros padres. A los 21 años, también trabajaba a tiempo parcial como ellos. Incluso después de graduarse de la escuela secundaria, no continuó sus estudios ni encontró un empleo a tiempo completo, sino que siguió viviendo del apoyo de mis padres. Sin embargo, como mis padres dependían de mis ingresos, al final, mi hermana también dependía de mis ingresos a través de mis padres. Otros podrían encontrar la situación extraña y sentirse en conflicto al respecto. Sin embargo, como yo había crecido observando y adaptándome a los estados de ánimo de mi familia, ya no sabía cómo escapar de esta situación. Vivía cada día con un sentimiento de resignación, como si fuera a pasar toda mi vida por mi familia. En medio de esto, de repente se produjo un punto de inflexión en mi vida.
Como parte de un esfuerzo por hacer que el lugar de trabajo fuera más cómodo para los empleados, la empresa decidió nombrar a un consejero. Sin embargo, cada vez que se introduce algo, todos tienden a ser cautelosos. Por lo tanto, la empresa decidió seleccionar a una persona de cada departamento para que se sometiera a la terapia. Se hizo voluntario, pero nadie se ofreció. Nadie quería reducir su tiempo de trabajo para asistir a la terapia. Esas tareas no deseadas siempre terminaban siendo mi responsabilidad debido a mi apariencia sencilla y mi incapacidad para resistir. No importaba lo problemático que fuera el papel, inevitablemente me atacaban. Lo haré. Mientras suspiraba por dentro, levanté lentamente la mano para indicar que asistiría a la terapia. Después, me dispuse a hablar con el consejero en un rincón de la oficina. ¿Hay algo con lo que estés luchando? Así fue como terminé viendo al consejero. No me atreví a hablar de esas cosas. Nada en particular. Me preguntó sobre mi trabajo actual y mis relaciones, y planeé responder vagamente y terminar la conversación. Inesperadamente, cuando me preguntó sobre mi familia, dudé un poco. ¿Hay algo que te preocupe en relación con tu familia? Tomé por sorpresa mis palabras, no pude encontrar lo correcto que decir. Esperaba preguntas sobre el trabajo, por lo que me preguntaran sobre mi familia fue inesperado. Como las personas generalmente son cautelosas con los asuntos privados, es habitual no ahondar demasiado en esos temas. A pesar de esto, me sorprendió que el consejero sacara el tema de mi familia. Tuve que admitirlo, eran realmente profesionales. Tal vez, mientras me escuchaba, el consejero sintió que el problema radicaba más en mi entorno familiar que en mi lugar de trabajo. Pensando que no tenía sentido ocultarlo, decidí hablar de mi relación con mis padres y mi hermana y de mi situación actual. A medida que hablaba, la expresión de la consejera se fue volviendo cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, la consejera respiró profundamente y comenzó a hablar lentamente. Esto es una forma de violencia doméstica, ¿no? ¿Esto se considera violencia doméstica? Por lo que me has contado, parece violencia doméstica financiera. La relación con tus padres, en especial, parece ser problemática. No pude evitar levantar la voz sorprendida por las inesperadas palabras de la consejera. Hay varios tipos de violencia doméstica, dijo. Comúnmente, la gente piensa en violencia física. Sin embargo, aprendí que también hay formas de violencia doméstica que afectan la mente, como el abuso psicológico y el acoso por poder, y la violencia doméstica financiera, que estoy experimentando actualmente. Según la consejera, parece haber un problema particular con cómo y por qué terminé dándoles dinero a mis padres. La intimidación que recibí de mis padres y la situación en la que tuve que observar sus estados de ánimo se han arraigado profundamente, influyendo en mis acciones de manera inconsciente. Ocasionalmente, utilizaron disculpas para hacerme sentir culpable o me trataron amablemente para engañarme y hacerme pensar que era necesaria, lo que me dificultó separarme de mi familia. Este es un método típico de violencia doméstica, y parece que mi familia me está dominando mentalmente, lo que me dificulta separarme. Siento que estoy luchando económicamente, pero a veces creo que podría ser una exageración. Creo que te has vuelto incapaz de ver tu situación objetivamente. Después de esa respuesta, la consejera comenzó a escribir algo en un trozo de papel. Me sentí un poco incómoda con el sonido del bolígrafo. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? En lugar de intentar cambiar la situación de inmediato, empieza por valorar tus sentimientos más que los de tu familia, sugirió la consejera. Mientras la escuchaba, me quedé sumida en mis pensamientos. Nunca antes había pensado en valorar mis sentimientos. Incluso después de que terminó la sesión de asesoramiento, mis emociones seguían siendo complicadas. Mientras me dirigía a casa, mi corazón todavía se sentía nublado. En el tren, vi mi reflejo en la ventana. Mi cabello estaba despeinado, mi ropa arrugada y mi rostro mal maquillado se veía terrible. Decepcionada por mi apariencia, sentí el deseo de cuidarme mejor. En mi situación actual, no tengo suficiente dinero para mantener una apariencia adecuada. Trabajo, así que ¿por qué debería tener solo 200 pesos para gastar? Comencé a preguntarme, ¿por qué tengo que mantener a mi familia?
El vaivén del tren parecía ayudarme a ordenar el caos de mis pensamientos y sentimientos. Para aclararme la mente, decidí armarme de valor. ¿Retiraste el dinero? ¿Te llegó el sueldo, no? Cuando llegué a casa, antes incluso de saludarla, mi madre empezó a pedirme dinero. Estaba claro que, para ella, recibir una cantidad tan grande como $3.000 se había convertido en algo rutinario, aceptado como algo normal sin ningún sentimiento especial. Pero yo todavía no podía aclararme del todo la mente y terminé dándole el dinero sin decir nada. Sin embargo, gracias a la terapia, ahora era más consciente de los cambios sutiles en las expresiones y actitudes de mi madre que normalmente no notaría. ¿No te está subiendo un poco más el sueldo? ¿Estás trabajando en serio, no? ¿Por qué solo puedes decir cosas así? En estos 5 años, incluso cuando te he dado dinero, no has dicho, gracias, ni una sola vez. Si trabajas a tiempo completo y vives en casa, es natural que contribuyas con dinero. Deberías estar agradecida por haber llegado hasta este punto. Entiendo lo que quieres decir, mamá. ¿Qué pasa? Estás inusualmente confrontativa hoy. Se acercó a mí con una mirada intensa. Me mantuve firme sin huir de su mirada severa. Por primera vez, observé con atención la expresión irritada de mi madre. A pesar de estar abrumado por su intensidad, no pude evitar notar que sus cejas estaban un poco despeinadas. No sé si escucharon nuestra conversación, pero mi padre y mi hermana salieron de sus habitaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Está diciendo cosas raras. Se queja de que no le agradecemos ni siquiera cuando nos da dinero. ¿Dijiste eso? Fuiste a la universidad porque te criamos. ¿No crees que contribuir con dinero es una forma de pagarnos? Es tu deber como hija mayor, intervino mi padre. A pesar de sus palabras irrazonables, mi madre y mi hermana asintieron y se rieron. La antigua yo podría no haberse dado cuenta de lo anormal que era esta situación. No soy la misma persona que solía ser. Entiendo que necesito contribuir con dinero ya que vivo en casa, pero ¿no está mal que esté manteniendo a las 3 que no están trabajando? Trabajamos, ya sabes. No somos empleados a tiempo completo como tú, pero ¿eso significa que trabajar a tiempo parcial no es lo mismo que trabajar a tiempo completo? Entonces, ¿quieres usar todo el dinero que ganas para ti sin pagarle a tus padres? ¿Qué piensas de nosotros? No puedes vivir aquí si no quieres contribuir con dinero. Vete rápido. Bueno, será difícil para alguien que solo puede trabajar como tú vivir solo, hermana. Sus argumentos me parecieron completamente irracionales y, poco a poco, perdí la energía para afrontar esa absurdidad. Entiendo que los trabajos a tiempo parcial también son trabajos respetables, pero en realidad, los 3 apenas van a trabajar. Sé que mis padres y mi hermana no viven en un lujo excesivo, pero no puedo negar el hecho de que están siendo mantenidos por mi dinero. Como los mantenía a los 3 con mi dinero, no tenía más opción que quedarme en casa incluso en mis días libres. Honestamente, hay algo de verdad en lo que dice mi hermana sobre si puedo vivir sola o no. En realidad, durante los últimos 5 años, mi vida no ha sido más que un ciclo entre el hogar y el trabajo, por lo que podría carecer de conocimientos generales y habilidades relacionadas con la vida cotidiana. Existe la posibilidad de que ni siquiera sepa cosas que sorprenderían a quienes me rodean. Ni siquiera sé cómo se pagan las facturas de la electricidad. Al carecer de conocimientos básicos, termino sintiéndome avergonzada en diversas situaciones. Pensando de esta manera, la antigua yo habría decidido no vivir sola. Pero ahora, cada vez que escucho sus palabras, siento que la ira que estaba latente en mi interior vuelve a surgir. Noté que tenía las manos apretadas y sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo. La confusión en mi mente ya había desaparecido. ¿Por qué tengo que mantener a mi familia? ¿Por qué me tienen que tratar así? Finalmente me di cuenta de que esta situación estaba mal y comencé a tomar medidas para escapar de ella. Gracias. Me voy de casa. Diciendo esto, traté de salir de la casa como si fuera a trabajar. ¿De qué estás hablando? Espera. Nos equivocamos. Perdónanos. No seas terca y vivamos juntos en paz.
No nos dejes atrás. Estaremos solos, suplicaron. Los tres entraron en pánico por mis acciones, tratando desesperadamente de persuadirme para que me quedara. Se aferraron a mí, llorando como si me entendieran, como siempre lo hacían. Era exactamente el método típico de violencia doméstica que me había enseñado el consejero. Era obvio desde un punto de vista objetivo. Me di cuenta dolorosamente de lo tonta que había sido antes. Adiós. ¿Estás planeando vivir sola? Tal vez fue completamente inesperado para los tres que me fuera de casa. Como resultado, se quedaron paralizados, sin palabras, como si se hubieran quedado sin palabras. Pensando que ese momento podría ser la última vez que viera a mis padres y a mi hermana, imprimí firmemente en mi memoria sus expresiones de asombro. Dejar mi casa para vivir sola fue así de simple. Al hacer esto, podrían llegar a lamentar su actitud anterior hacia mí. Un mes después, mi sueño de vivir sola finalmente comenzó. Es natural sentirse incómoda al principio. Sin embargo, esta inquietud se desvaneció gradualmente y poco a poco me acostumbré a vivir sola. Entonces, comencé a disfrutar realmente de la libertad de una vida sin la familia. Sin embargo, justo cuando me estaba adaptando a mi agradable soledad, los últimos días estuvieron marcados por el timbre incesante de mi teléfono. Después del trabajo, cuando revisé mi móvil, había más de 100 llamadas perdidas. Las únicas personas que llamaban eran mis padres y mi hermana. Consideré ignorarlos, pero tenía un poco de curiosidad por saber cómo se las habían arreglado los tres durante el mes, así que llamé a mi hermana. ¿Cuántas veces crees que llamé, hermana mayor? Y vuelve a casa, dijo mi hermana al borde de las lágrimas, pidiendo ayuda de verdad. Era la reacción que esperaba. Los $3,000 que les daba a mis padres habían sido todo lo que les costaba vivir. Ahora, se habían acabado. Aunque no fueran $3,000, necesitaban ganar al menos la cantidad mínima para sobrevivir, algo a lo que mis padres y mi hermana no estaban acostumbrados. Era poco probable que los tres, que apenas habían trabajado antes, encontraran trabajo de repente. Al darse cuenta de que no podían llegar a fin de mes, parecía que habían considerado conseguir un empleo. Sin embargo, mis padres ya habían pasado de los 60 años y tenían una importante brecha laboral, lo que les dificultaba encontrar un nuevo empleo. Además, casi no había empresas dispuestas a contratar a mi hermana, que no tenía experiencia laboral. Habían estado viviendo un estilo de vida en el que gastaban los $3,000 mensuales, incluidos los ingresos de los trabajos a tiempo parcial, por lo que apenas quedaba dinero en sus cuentas bancarias. Los tres habían dejado sus trabajos a tiempo parcial de forma imprudente para centrarse en la búsqueda de empleo. Sin ingresos, se quedaron sin comida y no tuvieron más remedio que ponerse en contacto conmigo. Es una situación difícil. Espero que encuentres trabajo pronto. Para entonces, ya no tenía intención de ayudarlos, así que decidí simplemente escuchar y luego terminar la llamada. No importa cuántas veces lo piense, no puedo encontrar una explicación satisfactoria de por qué había priorizado a mi familia sobre mí hasta tal punto. Mirando hacia atrás, las conductas de mis padres y mi hermana fueron irrazonables, pero yo había seguido lidiando con ellos todo el tiempo. Yo era mental y emocionalmente inestable, probablemente incapaz de reconocer mis malos juicios. Me he dado cuenta nuevamente de cómo el control y la dominación psicológica pueden tener un impacto grave en la conciencia y las emociones de uno. Mientras que mis padres y mi hermana parecen estar luchando, yo estoy viviendo en paz. Ahora que estoy libre de una vida dominada por mis padres, realmente estoy saboreando la alegría de construir mi propia vida con mis propias manos. He decidido priorizar mis sentimientos primero. Por ahora, creo que iré de compras por cosas que me gusten en mi día libre mañana.